para el driver list. Ok, y otra cosa que tenemos que verificar dentro de nuestro programa es que en el DAO que se va a encargar del acceso a los datos y se va a encargar de manipular los datos en la base de datos a través de sentencias SQL, tenemos que verificar que esas sentencias SQL sí estén bien escritas. Para insertar un dato en la tabla cliente, que es la tabla de la base de datos, entonces utilizamos la sentencia insert into cliente y los valores. Los valores tienen que estar en el mismo orden en el que están en la base de datos. Primero el ID, nombre, apellido y género. Aquí están los espacios para darle esos 4 valores a la sentencia SQL. En este momento el DAO, ¿dónde tiene esos 4 valores? Los tiene en sus 4 variables que se crearon al principio. Una se llama ID, otra nombre, apellido y género. Para poder concatenar variables con esta sentencia SQL, que es una cadena de caracteres, entonces necesitamos primero que todo cerrar y abrir llaves, los 2 símbolos más y la variable ID, que es la variable que tenemos aquí. Sigue la variable nombre, comillas dobles, abre y cierra, símbolos más, nombre, comillas más, apellido. Comillas más, perdón, comillas más y género. Entonces en este momento él puede insertar dentro de la tabla cliente los siguientes valores: el ID, el nombre, el apellido y el género, que son los valores que están en mi tabla de clientes: ID, nombre, apellido y género. ID, nombre, apellido y género. ID, nombre, apellido y género. Ok. Devolvámonos entonces al servlet y vamos a mirar, vamos a explicar cómo va a estar funcionando el servlet. Recordemos entonces que desde el formulario enviamos un dato que se llama txt opción y que esa sería la opción escogida por el usuario para manipular o para gestionar estos datos, ya sea que quiera agregar un registro con estos datos, borrar un registro que tenga estos datos, consultar, actualizar o listar toda la tabla. Él recibe el número de la opción. Ese número va a ser interpretado por la estructura switchCase, donde recibe la opción. En caso de que sea la opción número 1, entonces él va a venir y va a preguntar, bueno, agregar registro. Aquí se ejecuta el método agregar registro, pero no hemos hablado de qué se trata el método agregar registro. En la interfase CRUD es muy importante porque nosotros no solamente decimos cuáles van a ser los métodos que se van a utilizar durante todo el programa, sino de qué tipo van a ser esos métodos.
Y aquí es donde viene la parte interesante de nuestro programa. Agregar, borrar y actualizar registros dentro de la base de datos implican la modificación de los datos dentro de la base de datos. Por lo tanto, si hay éxito al agregar un registro, como es de tipo booleano, este método puede devolver un verdadero, o por el contrario, si no fue capaz de agregar un registro, va a devolver un falso, un valor falso. Lo mismo va a pasar con el método borrar registro y actualizar registro, que son de tipo booleano. Entonces podrá devolver un valor verdadero si hay éxito en la operación, o un valor falso si no hay éxito en la operación. Los métodos consultar registro y listar tabla son más diferentes. ¿Por qué? Porque ejecutar el método consultar registro o listar tabla implican traer datos de la base de datos para mostrarlos en la página. Por ello, entonces, estos dos métodos son de tipo ResultSet. ResultSet es un tipo de objeto especial objeto especial. Decíamos que las operaciones para consultar o listar son de tipo ResultSet, es decir, estas operaciones extraen datos de la base de datos y los guardan temporalmente en un objeto de tipo ResultSet, que sería algo así como una pequeña tabla con todos esos registros consultados. Este ResultSet, con todos los datos que contenga, se devolverá como respuesta de la operación a la página web, y luego esta, que es desde donde se realiza la petición de la operación, deberá desplegar tales datos. Ese ResultSet se le entrega a la página web, y la página web ya se encargará ella de desplegar esos datos para que sean mostrados al usuario. Miremos entonces, después de haber hecho todos estos cambios, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, dentro de mi programa, recordemos que yo voy a obtener un valor verdadero o un valor falso cuando voy a agregar, borrar o actualizar, o voy a obtener un ResultSet con datos si voy a consultar o a listar tablas. Listo. Dentro del controlador, entonces, dice que si agrega un registro, voy a obtener un valor verdadero. Si obtengo un valor verdadero, entonces voy a mandarle una variable que se llame mensaje con el mensaje del éxito. Se la voy a mandar a la página del index. Para mandársela a la página del index, entonces yo le voy a decir aquí dentro de esta sentencia que se llama request.getRequestDispatcher, le voy a decir que me devuelva el mensaje a la página del index. Y en la página del index tengo que escribir un pequeño código para poder que ese mensaje se pueda ver. Vamos a escribirlo aquí en esta partecita. Aquí en esta partecita entonces vamos a aprovecharnos del código JSP para escribir lo siguiente. Vamos a hacer un if al cual voy a partir